Cervantes Alonso y grupo 1622 se voy a realizar el protocolo de activador de extremidades inferiores y extremidades superiores. Iniciamos con rotación interna de cadera. Se va a realizar una flexión de la rodilla a 90 grados y se va a llevar el pie hacia la línea externa, lejos de la línea media, haciendo una rotación. Se va a contactar en el aspecto anterior del trocánter mayor. El vector va hacia posterior y ligeramente superior. Con grado 2. Rotación externa de la cabeza femoral. Se flexiona la pierna a 90 grados y el pie lo llevamos a la línea media, haciendo una rotación externa de la cabeza femoral. Se va a contactar en la parte posterior del trocánter mayor. El vector es de anterior y ligeramente inferior, con grado 2. Fémur lateral. Se va a contactar el aspecto lateral del trocánter mayor, el tejido, se pellizca y se jala. Se contacta en la parte lateral del trocánter mayor y el vector es hacia medial y superior a lo largo del axis del cuello, dirigido 30 a 40 grados, con grado 2. Fémur superior. Se contacta el trocánter mayor y se hace una presión hacia arriba, hacia superior, y vamos a contactar la parte superior del trocánter mayor. El vector es de inferior y ligeramente medial, con grado 2. Fémur inferior. Se va a hacer una presión en el trocánter mayor hacia abajo y vamos a contactar en la parte inferior más prominente del trocánter mayor. El vector es hacia superior y ligeramente medial, con grado 2. Tibia proximal anterior. Se va a empujar hacia anterior la parte proximal y posterior de la tibia. Se va a contactar una media pulgada distal del tubérculo anterior de la tibia, con grado 2, y el vector va hacia posterior. Tibia proximal posterior. Se va a llevar la parte proximal y anterior de la tibia hacia posterior. Se va a contactar, son dos contactos, dos ajustes. En el cóndilo medial, donde se inserta el semimembranoso, y en el cóndilo lateral, o donde se inserta el semitendinoso, un ajuste y un ajuste, ambos con grado 2. El vector es hacia anterior. Rotación interna de la parte proximal de la tibia. Se va a realizar una rotación interna de la tibia, de la parte proximal. Se va a contactar en la parte media del tubérculo anterior de la tibia. El vector es hacia lateral, con grado 2. Patela inferior. Se va a contactar la parte superior de la patela y se va a llevar a inferior. Se va a contactar en el polo inferior de la patela. El vector es hacia superior, con grado 2. Patela lateral o medial. Es una prueba de estrés, todo lo que hemos dicho es prueba de estrés. Se va a contactar la rótula en la parte lateral o medial y se va a presionar hacia el medial o hacia el lateral. Dependiendo que salga positivo, se va a ajustar. Si sale lateral positivo, se contacta en la parte lateral de la rótula. El vector es hacia medial, se estabiliza la parte media y va con grado 2. Si es medial, si sale positivo para medial, se contacta en la parte medial de la rótula. Estabilizamos en la parte lateral y el vector es hacia lateral, con grado 2. Radio proximal superior y posterior, semilunar anterior. Se va a realizar una prueba de aislamiento pidiendo al paciente que cierre el puño, esto estando acostado. Se van a realizar dos contactos. El primero es en la parte posterior y proximal de la cabeza del radio. El segundo contacto, ese se va
El vector es anterior e inferior. Ahorita lo muestro. El segundo contacto es el semilunar, parte anterior. El vector va hacia posterior y ambos ajustes van con grado 2. Primer contacto. Segundo contacto. Con grado 2. Articulación trapecio-carpal. Se le pide, es una prueba de aislamiento y se le va a pedir al paciente que pegue su pulgar a la palma y cierre el puño. Se va a contactar en el aspecto superior de la clavícula el vector. El vector es hacia inferior y lateral, con grado 2. Clavícula inferior. Se va a contactar, bueno, se hace una prueba de estrés. Se va a contactar en la parte superior y proximal de la clavícula y se lleva hacia inferior. Se presiona. Se contacta en la parte inferior de la clavícula. El vector es hacia superior y ligeramente medial, con grado 2. Clavícula distal anterior. Se va a contactar la cabeza de la clavícula, parte distal, se va a realizar una presión. Se va a contactar en la parte distal de la clavícula, en la cabeza, parte anterior. El vector es hacia posterior y ligeramente superior, grado 2. Cerca de la articulación acromioclavicular. Clavícula distal posterior. Se le pide al paciente que coja el hombro, es una prueba de aislamiento y una prueba de estrés. Se le pide al paciente que coja el hombro hacia el oído y se va a contactar en la prueba de estrés, se va a contactar la clavícula y se lleva hacia superior. Se contacta en la parte distal de la cabeza, de la clavícula, medial a la articulación acromioclavicular. El vector es hacia inferior con grado 2. Separación de la articulación acromioclavicular. Se va a realizar una prueba de aislamiento. Se le pide al paciente que coloque su mano en la cadera y realice una presión. El pulgar tiene que ir mirando hacia la espalda y que realice la presión. Se van a realizar dos ajustes. El primer contacto es en la parte distal de la clavícula. El vector es hacia lateral y ligeramente inferior con grado 2. El segundo contacto es en la parte lateral de la acromión y el vector es hacia medial y ligeramente superior con grado 2. Rotación externa de la tibia. Se va a realizar una rotación externa de la tibia. Se contacta en el tubérculo anterior y lateral de la tibia. El vector es hacia medial con grado 2. Fíbula posterior y superior. Se va a contactar en la parte posterior de la cabeza de la fíbula y proximal y se va a hacer una prueba de estrés. Se va a estresar hacia posterior y hacia superior. Se va a contactar en la parte proximal de la cabeza. El vector es hacia anterior y inferior con grado 2. Fíbula lateral. Se va a contactar el tercio proximal de la fíbula, el tejido, y se va a jalar hacia lateral. Se contacta el tercio proximal, el vector va hacia medial y ligeramente anterior con grado 2. Fíbula distal posterior. Se va a contactar el maleolo lateral, se va a contactar no cortes. Fíbula distal posterior. Se va a contactar el maleolo lateral y se va a hacer hacia atrás, hacia posterior, se va a llevar hacia posterior. El contacto es la parte posterior del maleolo, el vector es hacia anterior con grado 2. Calcáneo superior. Se realiza una plantar flexión
del tobillo y el pie. Se va a contactar en la parte superior del calcáneo. El vector es hacia inferior con grado 2. Navicular anterior y superior. Se va a contactar el tejido del navicular. Se va a jalar hacia anterior y superior. Se contacta en la parte superior del navicular. El vector es hacia posterior e inferior hacia el talón del paciente con grado 2. Talus anterior y superior. Se va a realizar una dorsiflexión, una plantarflexión y una inversión del pie y tobillo. Se va a contactar dentro del tarso, en el cuello del talus. El vector va hacia posterior y medial hacia el tendón de Aquiles con grado 2. Metatarso y cuña media. Se va a realizar una flexión plantar y una inversión. Se realizan dos ajustes. El primero, se va a contactar la base del primer metatarso. Va hacia superior el ajuste con grado 2. En el segundo se va a contactar la primer cuña y va hacia lateral y superior. Metatarsos inferiores. Se va a realizar una plantarflexión hasta encontrar una resistencia. Se va a contactar en la base del primer metatarso y el vector va hacia superior con grado 2. Húmero anterior e inferior. Se hace una prueba de aislamiento. Se le va a pedir al paciente que vaya su brazo, lo haga hacia el techo, lo lleva hacia el techo. Se contacta en la cresta intertubercular. El vector va de posterior a superior y con grado 2. Rotación externa del húmero. Se realiza una prueba de aislamiento. Se le pide al paciente que gire su brazo de modo que la palma de la mano quede hacia la mesa. Se va a contactar en el aspecto lateral del trocánter mayor. El vector va hacia medial y ligeramente anterior con grado 2. Rotación interna del húmero. ¿Sí se grabó? Rotación interna del húmero. Se realiza una prueba de aislamiento. Se le va a pedir al paciente que gire su palma lejos de la línea media del paciente. Se va a contactar en el tubérculo, en la cabeza del húmero, parte posterior. El vector es hacia medial con grado 2. Húmero posterior. Se realiza una prueba de aislamiento. Se le va a pedir al paciente que deje caer el brazo al lado de la mesa. Se va a contactar posterior al tubérculo mayor, donde se inserta el interespinoso. El vector va a ser hacia anterior con grado 2. Escápula superior. Se realiza una prueba de aislamiento. Se le pide al paciente que coloque la mano detrás del cuello. Una vez positivo, se contacta en la espina de la escápula, parte superior. El vector es hacia inferior con grado. Cúbito inferior y lateral, carpos posteriores. Se le pide al paciente, es una prueba de aislamiento, se le va a pedir al paciente que flexione su muñeca de esta forma. Se van a realizar dos ajustes. El primer contacto es en la parte anterior y proximal de la cabeza del cúbito. El vector es hacia superior, hacia el olecrano y con grado 2. En el segundo ajuste se van a realizar 2 o 3 ajustes a lo largo de la fila distal de los carpos. Los vectores son hacia anteriores con grado 2. Se va a contactar en la base del primer metacarpo sobre la superficie dorsal o en la tabaquera anatómica. El vector es hacia inferior distal, dice ahí, con grado 2. Clavícula superior.
Se realiza una prueba de tacto. Se le va a pedir al paciente que coloque la mano detrás del cuello y realice una presión con el codo hacia la mesa. Coracoides medial e inferior. Se realiza una prueba de estrés. Se va a contactar la parte media bueno, el coracoides se va a llevar hacia medial e inferior. Se va a contactar la parte inferior del coracoides. El vector es hacia superior y lateral a 45 grados, con grado 2. En la clavícula anterior distal se hace el estrés, hice mal el estrés, pero se hace hacia anterior. En la clavícula distal posterior se realiza el estrés hacia posterior y se va a contactar en la parte posterior de la clavícula y el vector es hacia anterior con grado 2. Clavícula posterior. Se realiza una prueba de estrés. En la parte distal de la clavícula se va a llevar hacia lateral, se hace una presión. Se contacta en la parte distal de la clavícula, cerca de la articulación acromioclavicular, y el vector es hacia medial, grado 2.